Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al comodoro retirado, veterano de guerra de Malvinas, Raúl Díaz. ¿Cómo estás, Raúl? Bueno, muy bien, Matías, y un gusto estar de enlace contigo y con los que te siguen. La verdad, el gusto es mío. Fue un placer haberte conocido hace un tiempito allá en Tandil, en persona, y ahora poder charlar con vos y que nos cuentes tu experiencia va a ser un grato momento. Cómo no, va a ser un gusto también para mí. ¿Mm? Dale. Y como siempre hago, para que la gente te empiece a conocer también del principio, me gustaría preguntarte, ¿en dónde naciste y cómo te nació esta vocación de entrar en la Fuerza Aérea? Bueno, inicialmente nací en Mendoza, en el Ujú. departamento de Godoy Cruz, ahí al sur de la ciudad de Mendoza, muy pegada porque es todo conforman una gran ciudad. Y mi vocación partió volviendo volar los Sabre F-86F Ujú. cuando estaban en la Cuarta Brigada Aérea. Y bueno, realmente los veía volar y para mí era el sumum de la vocación. Yo no sé si no hubiese podido ingresar a la Escuela de Aviación y sí, continuar con la carrera en la parte aérea, qué otra cosa pudiese haber sido, porque nunca se me ocurrió en ningún momento hacer otra cosa que no fuese volar y volar en ese avión en particular. Increíble, o sea, una predisposición a eso y lo fuiste por todo. Sí, 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 por supuesto. Por Bien. supuesto, mis padres no eran muy chicos. Se dio en un Sí. caso muy particular que la Fuerza Aérea en el año 65, cuando ingresé a Ujú. la Escuela de Aviación Militar, en ese momento había un plan para que los pilotos tuvieran la menor edad posible cuando ya llegasen a la edad para el combate aéreo, digamos, para estar en Sí. capacidad de hacer combate aéreo. Era una situación que venía en cierta medida, de la Fuerza Aérea Israelí. Ujú. Y fue en esa oportunidad que comenzamos a los 16 años, es decir, se hizo el ingreso, Ujú. con los planes y programas de los que habían ya egresado a la escuela secundaria. Tenía el tercer año de la escuela secundaria en ese momento Sí. y pude ingresar, pero lógicamente me costó bastante porque tenía una maduración intelectual menor a la que normalmente correspondía, porque los planes siguieron siendo los Ujú. mismos, los planes de estudio. Pero bueno, Bien. fue que ingresé, tuve los 4 años del cuerpo de cadetes, me recibí de oficial, hice el curso de aviadores militares en el año 69 Ujú. y en el 70 fui a volar a la escuela de caza en Mendoza. Allí fui bastante bien calificado, con lo cual me dio la posibilidad de seleccionar, ya que no te imaginas qué avión fui a volar. El Eh, Sabre F8, F-86. F-86F. ¿Y qué sentiste cuando pudiste volar tu sueño? Bueno, era la primera vez que utilizaba o usaba este avión de caza bombardero y Ujú. este monoposto. Fue el sumo, realmente volar ese avión fue realmente tocar el cielo con las manos. Era lo que había pensado toda mi vida y lógicamente de alguna forma se cumplía un ciclo importante de la vocación Sí. y fue, gracias a Dios, estuve volando 2 años en ese sistema de armas. Para mí un inicio muy grato para toda la carrera, ¿no? Bien. Y ahí en la cuarta brigada, el F-86 es el reemplazado por el A4C después, ¿no? Sí, correcto. Yo ya en Ah. ese momento había pasado a estar como instructor de la escuela de caza en el Ujú. CB2 y de ahí, cosa que normalmente no solía ocurrir una vez que ya Sí. era instructor de vuelo en la escuela de caza, Ajá. por lo general no íbamos de instructores de vuelo a la escuela de aviación. Pero en ese caso, en el año particularmente definido, se pidió por nombre y apellido, los oficiales que querían que fuésemos a la escuela de aviación Ujú. a ser instructores y a mí me tocó ir instructor del cuerpo de cadetes, cosa Bien. que fue un cambio en rotundo porque de volar 4 horas diarias pasé a volar 6 horas mensuales, con lo cual te Uf, imaginarás sí, que todo eso fue para un cambio notabilísimo, no solamente el cambio de destino, sino sí. que fundamentalmente implicaba no tener una actividad de vuelo continua. Pero bueno, estaba con los cadetes, que en definitiva también fue algo sumamente agradable el haber podido ser instructor del cuerpo de cadetes. Inmediatamente pasé a mi requerimiento o mi pedido como instructor de la escuela digamos, en el curso de aviadores. Ujú. Ahí estuve 2 años hasta que en el 78 se llamó a las tripulaciones que tuviesen
experiencias en aviones monopostos para poder pasar a volar los M5 Dagger que estaban arribando al país en ese año. Y bueno, lógicamente todo lo que teníamos la experiencia nos anotamos y allí hubo una selección y quedé dentro de las tripulaciones que pasaban a revestir en la brigada, la octava brigada aérea en Moreno, para volar el Mirage. Fue también un cambio notable porque suponía, yo tenía en mi fuero íntimo un intenso deseo de ir a volar ese avión, que era, digamos, la punta de la pirámide de lo que era la aviación de combate en ese momento, y poder volver a poder tener la posibilidad de volar el Mirage para mí fue algo sensacional. Entiendo. Y tuve la posibilidad de ir en la medida que teníamos poco tiempo y de alguna manera era importante estar en buenas condiciones para fines del 78, que estábamos casi en un conflicto con Chile, Ujú. de tener tripulaciones extras, así que tuve que, participé, digamos, de una instrucción en un país de la zona, con lo cual de alguna manera pude volar el M5 y estar en condiciones de vuelo para casi el conflicto que se produjo ese año. Entiendo. ¿Y qué conclusiones sacaste después de haber probado un poquito el M5 como avión? Mirá, también era mis dos aviones. Yo no volé otro avión monopuesto que no fueran el Sabre y el Mirage. Ujú. En realidad no volé ni en la 4B ni en la 4C. He volado otro avión de transporte, pero caza bombardero volé Sabre y volé Mirage, el Sí. Mirage 3 y el Mirage M5, Ujú. tanto en la versión Dagger como en la versión Mara, que era el que se fue adquirido a Perú, y por supuesto el M3C, que yo fui jefe de escuadrón después, años Ah, después, mira. los que estaban en Mendoza, Sí. ¿sí? Es decir, que todas las versiones de Mirage en el país, que vinieron y estuvieron en el país, Los volaste. tuve la posibilidad de volarlo, e incluso fui jefe de grupo aéreo Ujú. cuando ya estaban todos los Mirage aquí concentrados en Tandil, lo cual me posibilitó tener un conocimiento bastante cabal de todos los sistemas de armas que significaba el Mirage. Para mí significó también una situación realmente honorífica de haber participado con este avión en el conflicto de Malvinas. Y te imaginarás, bueno, tengo el orgullo y el honor de haberlo conformado los escuadrones aeromóviles Mirage. Totalmente bien. Ya entrando al famoso 2 de abril del 82, a vos, ¿en dónde te encuentran? En Tandil, precisamente, Ujú. increíblemente, habiendo sido la unidad de combate, digamos, de la Fuerza Aérea quizás la más importante en ese momento, Ujú. no teníamos conocimiento de que estaba ocurriendo la recuperación de las Islas Malvinas por parte de Argentina. Sí. En cierta forma habíamos visualizado la transferencia de aviones que iban hacia el sur, pero suponíamos que era por algún operativo normal que se hacía en esa época, porque en cierta forma volábamos mucho en la zona sur del país, producto de que había quedado una situación muy Sensible. vidriosa con la Sí. zona, digamos, del cono sur. Ujú. De alguna manera y otra, volábamos 45 días aquí en Tandil y después reemplazamos a otros cuadrones que ya estaban volando en Río Gallegos, en Comodoro, los Sí. reemplazamos, así que volíamos 15 días ya y 45 días en los destinos normales. Bien. Para esta situación, el 2 de abril, como todos los ciudadanos del país, nos consiguió que la recuperación de Malvinas se había completado, y de alguna manera fue una alegría inmensa, pero ya sabíamos que de alguna u otra manera esto implicaba estar en la antesala de un Un posible conflicto. enfrentamiento que realmente ocurrió. Entiendo. Y ya que mencionas eso, siempre o sea, siempre las hipótesis de conflicto de Argentina siempre fueron en menor medida Brasil y casi siempre con Chile. Nunca me imagino que había una hipótesis de conflicto con Inglaterra y por Malvinas. Exactamente, esa es una realidad que de alguna manera u otra la consigue a la fuerza en una situación totalmente, digamos, incierta para Ujú. enfrentar un objetivo de la magnitud que fue el conflicto de Malvinas. ¿Por qué? Porque evidentemente el material o el armamento que teníamos y las Sí. tácticas en razón de lo que podía ser el teatro de operaciones, donde teníamos posibilidad de enfrentar, Ujú. no era ni por asomo un aspecto aeromarítimo como que Ujú. realmente se dio en este conflicto.
fue todo una operación de orden aeroterrestre. ¿Sí? Ujú. Nosotros sabíamos cómo atacar pista, cómo atacar refugio de aviones, cómo atacar nudo ferroviario, cómo atacar dique, pero no en lo que hace al aspecto, digamos, eminentemente aeronaval, como se dio este caso, de un objetivo con eh, fragatas y navíos que de alguna manera no teníamos en nuestra conciencia ni las tácticas a emplear, ni siquiera el armamento adecuado. ¿Está bien? Bien. Pero bueno, la fuerza se preparó en ese mes, Ujú. o menos de un mes que se inicia desde el despliegue, que fue más o menos el 6 de abril, unos Ujú. 4 días después de la recuperación, hasta el 1 de mayo que se inician las operaciones. Básicamente ahí tuvimos un tiempo de preparación de las tácticas de que las considerábamos las más adecuadas para este enfrentamiento. Y esas tácticas, así, ¿qué conclusiones llegaron para poder atacar una flota, un buque? Y en razón de lo que significaba, de alguna manera u otra, las posibilidades o las capacidades que de alguna manera nos transfirió la Armada en Ujú. cuanto a las posibilidades de ataque. Y la Armada tenía un par de navíos que eran similares a lo que venían en la Task Force, con lo cual de alguna manera hicimos comprobaciones en ese sentido y vimos todas las capacidades que podían tener o las debilidades para poder atacarlas. De última, siempre consideraban que de las tablas que tenían nuestra fuerza naval, implicaba que cada navío que se atacase, básicamente de 8 aviones que iniciasen el ataque, iban a poder llegar dos solamente y seguramente salía uno. Con lo cual dijimos, esto va a ir de mal en peor, porque lógicamente no era Sí. fácil la situación de ese tipo. Sin embargo, se dio una consideración muy clara que la táctica de empleo, lo que es de baja altura, llegar a cubierta en las zonas cercanas a Malvinas, cubriéndonos con las estribaciones que se había en las mismas islas, hizo que de alguna forma u otra tuviera muchos inconvenientes en cuanto a la detección final y eso nos dio como buena perspectiva de llegar y lanzar nuestras bombas. Perfecto. Esto que mencionás es el famoso vuelo rasante. Es el vuelo rasante con el ataque con bombas frenadas. Ah, Esto implicaba, no teníamos otro armamento, no teníamos misiles de largo alcance, sí. como podría haber sido el Exocet, Ujú. pero que bueno, de alguna manera el Exocet también servía para navíos que estuvieran en alta mar. Eso. Lógicamente, si hubiese estado En el estrecho. en la situación de dentro del canal, Ujú. tampoco era posible de utilizar porque estaban las estribaciones cercanas. Entiendo. Y trajo aparejado que la única manera, es decir, habían otras maneras, por Ujú. ejemplo, podríamos haber atacado con ángulos de altura, es decir, haciendo una aproximación en altura y haciéndolo el ataque con ángulo a la parte naval. Pero imagínate que los vientos en la zona sur, fundamentalmente los sistemas de puntería nuestros, no eran los de última generación, Ujú. con lo cual lanzar una bomba a unos 10.000 pies, es decir, ponerle unos 2.500 metros de altura para que poder convertir la posibilidad de recuperar el avión y todo lo demás, eso implicaba que de alguna manera no le íbamos a pegar nunca a un navío que Ujú. tenía 15 metros de ancho, por ejemplo. Sí, se Con lo entiende. cual la única manera de saber que íbamos a poder ser viable nuestro ataque y que íbamos a producir averías y hundimiento Ujú. era entregar las bombas casi en la puerta del navío. Eso era el ataque rasante, de muy baja altura, muy alta velocidad y lanzar bomba frenada que cuando una vez que se desprendía del avión, pasábamos nosotros sobre el navío y de Ujú. alguna manera desprendía un paracaídas que frenaba esas bombas y Sí, cuando hacía el impacto el avión atacante ya había pasado y estaba fuera de lo que podía ser la explosión. entiendo. Bien. Y ya que mencionaste dos parámetros importantes, baja altura y velocidad. Aproximadamente cuando ustedes atacaban los buques, ¿a qué altura y a qué velocidad iban? Yo sé que no fueron todas las misiones iguales, pero más o menos. Y en principio las alturas uno las puede ver perfectamente y sobre todo de los ataques de Ujú. del sistema Mirage 5 que fueron filmados y estamos a la altura de los mástiles de los navíos, con lo Sí, cual 10 a 15 metros, no más de eso. sí. En cierta medida, yo tengo una filmación hecha el día 21 de mayo, Ujú. atacando una fragata tipo 22, la fragata más compleja porque
contaba con misiles antimisiles y antibuque, perdón, antiavión, Sí. con lo cual los tenían los Sea-Wolf, que eran Ujú. misiles muy complicados para nosotros. Sin embargo, este navío que atacamos el 21 de mayo, el día del desembarco, no nos hizo ningún tipo de interceptación a mi escuadrilla, sino que había otro navío que estaba lateral, que sí, ese nos estaba lanzando todo lo que tenía. Realmente el navío atacado lo pude hacer con cañones, está la filmación perfecta. Sí. Si tienes tiempo y buscas en internet, Ujú. vas a ver que el día 25 de mayo del año 1982, en el diario Clarín, Sí. aparece en primera plana la figura de la mira que estoy atacando el día 21 de mayo, es decir, Sí. 4 días después Sí. aparece esta en el diario Clarín. Clarín. Lo Bien. puedes ver, si lo sacas Ujú. de internet, se puede ver perfecto. Ahí dice que estaba atacando la Arden, no es así, era Ujú. en realidad la Broward, bien digo, la Broward, la que Sí. en realidad estaba atacando. Pero está Bien. muy clarito y se ve perfecto la mira del avión superpuesta con la figura de la Perfecto. fragata, Sí. que en realidad se salvó porque deben haber, este, digamos, hecho unos pedidos muy especiales al Altísimo, porque cuando estuve en el momento del lanzamiento de las bombas no me salieron, pero era imposible no pegarle. Esa fragata hubiese estado averiada Sí. o hundida, Sí. sin duda alguna. De todas maneras, recibió muchos impactos de cañones que también se están viendo cuando están pegando Sí. casi en la base de la fragata en ese momento. ¿Por qué tiramos cañones? Inicialmente lanzábamos desde lejos, Ujú. evitando de esa manera que un rebote o un impacto directo de cañones afectaba a sus sistemas electrónicos. Ujú. Entonces era una manera de Intentar. alguna forma de afectar sus defensas. ¿Me Entiendo. explico? Entonces esa era la táctica, tirarle desde muy lejos con cañones. Sabíamos que con eso lo Ujú. único que podíamos hacer era Habría averiarla, pero no detalles hundirla. críticos, Y sí. después llegábamos a la altura de las bombas para hacer su avería completa. Bueno, Aparte, muchas el fragatas, proyectil sí. de 30 milímetros deja un daño importante. He visto No te imaginas los cuánto. agujeros que deja y Son terroríficos, claro, porque es sí. una munición especial. Es una munición HEI, se llama, de alto Ujú. poder explosivo e incendiario. Con lo cual les producía unos destrozos importantes, ¿no? Sí. De todas maneras, se salvó en este caso, con la situación de que esa misma fragata, día después, estaba en otro lugar Ujú. y esa fue la que condujo los aviones Harrier, que fueron los que llegaron a derribarnos todos mis cuadrillas. Bien, bien. Ahora vamos yendo y viniendo, porque hay cosas que me van quedando y no te quiero interrumpir. No, Ahora, para nada. antes de saltar lo que fue el despliegue, vos para el 82, ¿qué edad tenías y qué grado? Capitán, jefe de escuadrilla, oficial de Sí. operaciones en ese momento, era el que Ujú. designaba las escuadrillas que iban a integrar los ataques, Ujú. y tenía 33 años. Casado con 3 chicos, aquí en Tandil viviendo, ¿no? Bien. Así que Y fue muy duro para la familia. justamente eso te iba a preguntar, ya casado, tres hijos, me imagino que no debe ser fácil, me tengo que movilizar al sur y no sé qué va a pasar. Sí, en Mm. realidad suponíamos que de alguna manera en ese entonces había muchas cuestiones de orden diplomática que se estaban siguiendo en Naciones Unidas y distintos países, que daba la impresión de que no íbamos a llegar al enfrentamiento. Pero bueno, el 1 de mayo ya se Cambió produjo todo. el ataque y se fue profundizando Ujú. con digamos, el ataque al Belgrano, y todo Ujú. eso implicó que entrásemos de forma total en el conflicto. Bien. Otra pregunta, vos mencionaste escuadrones aeromóviles. Yo tengo entendido que el grupo tenía dos escuadrones aeromóviles. ¿Cómo estaban conformados y qué es un escuadrón aeromóvil? El Escuadrón Aeromóvil es una forma de unir personal y material y todo lo que son los suministros posibles para utilizarlo, que se movían en forma muy autónoma. Es decir, teníamos 2 escuadrones por la cantidad de aviones que teníamos, 2 escuadrones aeromóviles. Y ya teníamos en tiempo de paz definido quiénes integraban cada uno. Y eso se podía mover. Por ejemplo, el escuadrón 1 se podía mover
al norte del país y operar desde el norte del país hacia cualquier lugar que sí, hubiese un grado de conflicto. El otro podía irse al sur e intercambiarse. Si era, lo único que correspondía que nos alimentasen en el momento que llegábamos al lugar donde íbamos a desplegar sí, era con el armamento y el combustible. El resto lo llevábamos todos nosotros, los especialistas, los mecánicos, los armeros, el personal que arma los paracaídas. Todo el sistema ya estaba totalmente tabulado para conformar que cuando hubiese necesidad de salir de inmediato a una pista, nosotros lo único que nos tenían que decir, tienen que desplegar a tal lugar. bien, Ya se sabía hasta con qué elementos, con qué cajones, estaban todos totalmente distribuidas las cosas, de sí, tal forma que en cuestión de horas ya podíamos desplegar a cualquier parte del país y solo y exclusivamente tenía que acercarnos combustible ujú, y armas para hacer el lanzamiento hacia un nuevo blanco o hacia un nuevo objetivo. entiendo. Por eso ahí mencionaste una total autonomía, ¿eh? Completamente. Exactamente, era una Bien, total autonomía. bien, Y eso era, ya estaba conformado perfectamente los escuadrones con el personal que era apto para el combate, ujú, con el grado de adiestramiento que tenía, es decir, se daba toda una circunstancia de estar preparado perfectamente para el combate. Teníamos un grado de adiestramiento muy importante. bien, Todo lo que fue el conflicto, cuasi conflicto con Chile del 78 al sí, 82, nos permitió haber operado en Malvinas, perdón, en Patagonia, ujú, que también tiene sus características especiales, sobre todo cuando la operación es con frío. sí, Y bueno, ahí la fuerza no tuvo ningún inconveniente en las operaciones, el ujú, refugio de aviones y de alguna manera en operación en tiempo frío, como ocurrió durante el conflicto. entiendo, bien. Y aproximadamente cada escuadrón, ¿cuántos aviones tenía? Era variable, Ah, depende de ujú, la situación específicamente operativa, sí, pero podía variar entre 8 y 12 aviones, por ejemplo. ¿Mm? bien, Y las tripulaciones que de alguna manera se implican para la cantidad de misiones diarias que podían ujú, hacerse en razón de la luz diurna incluso. sí. ¿Mm? Sí, porque Todo usted no, eso no podían volar tenían, nocturno, ¿no? No. sí se podía volar Ah, nocturno, lo que no podíamos era atacar nocturno, porque bien, teníamos que ver el blanco. bien, perfecto. ¿Y el Hemos jefe? hecho Sí, despliegues y redespliegues en nocturno, ujú, absolutamente, pero no para ir a atacar un blanco que tenemos que verlo. En este caso no teníamos sistema de lanzamiento que permitiese estar en capacidad de pegar a alguien que no lo estuviese viendo. perfecto, bien. Y en tu caso, ¿a cuál de los dos escuadrones perteneciste? Estuve en el Escuadrón 2, que estaba destinado, o no estaba destinado, estaba desplegado Ujú, en San Julián. San Julián. ¿Mm? ¿Y quién era el jefe? Exacto. Ahí estaba el mayor Sapolsky como jefe de Ujú, escuadrón. Posteriormente llegó el vicecomodoro Villar, lamentablemente los dos están ya fallecidos. ujú, Bueno, y los que lo venimos siguiendo ya estamos en una edad bastante avanzada, como para todavía recordar después de sí. 40 años todo lo sucedido, pero te puedo asegurar que cada una de las misiones que cumplí las tengo clarísimas, porque el grado de adrenalina a uno en el disco duro se la graba perfecto. Quedan grabadas a fuego en uno. Así es, sí señor, sin dudas. Bien, te entiendo, bien. Ahora sí, yendo a lo que fue el despliegue, 6 de abril. ¿A ustedes van directamente a... ¿Dónde me has dicho? Discúlpame. ¿A San Julián? San Julián no. Inicialmente fuimos a Comodoro Rivadavia, Ah, primero porque ya como... habían otros sistemas que estaban desplegados más al sur. Ujú, Pero hicimos unos primeros vuelos desde Comodoro Rivadavia y vimos que iba a ser muy difícil para llegar con el armamento que necesitamos hasta las islas y volver, sobre todo por los vientos en altura. Los vientos en altura nos perjudicaban más que nos beneficiaban. Con lo cual, de alguna manera, tuvimos que requerir un redespliegue y se hizo precisamente hacia la zona de San Julián, uno de los escuadrones, y el otro escuadrón fue a Río Grande. bien. Y en San Julián, ¿ustedes compartían la base con otro sistema de armas o estaban ustedes solos? No, no, ya habían llegado los A4C de Ujú, Mendoza y en realidad estaban utilizando todos los refugios de aviones, con lo cual cuando llegamos nosotros ya básicamente tuvimos que dejar nuestros aviones de intemperie, con todo lo que ello implica también, ¿no? sí, Y nuestros mecánicos tuvieron que trabajar a la intemperie y bueno, no había otra forma, ¿no? ujú, Estábamos, imagínate toda la Fuerza Aérea desplegada en el sur y no alcanzaban ni los refugios de aviones ni las plataformas para ujú, albergar a todos los aviones. Aún así,
la operación fue realmente muy buena de todo lo que fue el mantenimiento de aviones en servicio para el conflicto. Perfecto, te entiendo. Ya que mencionaste que vos eras jefe de escuadrillas, ¿cuántas escuadrillas tenía el escuadrón? ¿Quién eran los otros jefes? Estábamos conformada por tres escuadrillas. Ujú. Uno era el capitán Di Meglio, el otro era, ya déjame acordar que ya pasa 40 años, uno era yo y el otro no me acuerdo en este momento. Me parece que ¿Mir fue, González? no, Miguel González estaba en Río Grande. Ah, en el otro. Si mal no recuerdo fue Donadile o por allí, o no me acuerdo, con exactitud no me acuerdo. Pero bueno, ¿qué pasa? Teníamos tripulaciones que estaban haciendo en ese momento la escuela de guerra, que habían dejado de pertenecer al escuadrón o al grupo aéreo el año anterior. Sin embargo, con el conflicto volvieron a ponerse en condiciones de vuelo Ujú. y fueron hacia el sur a volar. Caso de Donadile, de Puga, Sí, de Piuma, varios de ellos que, bueno, no estando aún en condiciones, de alguna manera, porque estaban volando en ese momento, se ujú. volvieron a adiestrar aquí en Tandil unos vuelos y ya fueron al sur o cumplieron misiones. Así que Exacto. de alguna manera esas cosas fueron, a medida que caían los aviones y también perdimos tripulaciones, Ujú. fueron llegando los reemplazos. Exacto. Y hay un caso del escuadrón Dagger que a mí me llama mucho la atención, que fue el del teniente Muso, que estaba volando en arenas argentinas, o sea, totalmente separado de la vida militar y voluntariamente fue a pelear con ustedes. Muso es un caso muy especial y que de alguna manera es algo que tenemos que enaltecer porque no tenía ningún grado de responsabilidad de tener que volver a volar, pero él voluntariamente pidió que lo distrasen de vuelta y participó en el escuadrón, volando y cumpliendo misiones que realmente hay que sacarse el sombrero porque estar volando aviones de aerolíneas en este caso e intentar volver muestra la valía de la persona, ¿no? Exactamente. Realmente es una persona con una valía muy expresa. Nosotros estábamos adiestrados y estábamos preparados. Él tuvo que volver a prepararse y bajarse de una cuestión que no suponía jamás que iba a volver a estar y de un día para otro se encontró con que estaba en el conflicto. Sí, sí, sí. Es una anécdota que siempre me quedó y sí, es verdad. No, no, es llamativo y te puedo asegurar que tiene un respeto de todos nosotros porque de alguna manera valoramos lo que hizo. Bien, bien. Desde el 6 de abril que desplegaron hasta el 1 de mayo, esos 20 y pico de días, ¿ustedes pudieron hacer vuelos de aproximación hacia las islas para más o menos investigar cómo era el recorrido? ¿Cómo hicieron? Es claro que de alguna forma tuvimos que ir a conocer las islas Ujú, porque no las teníamos ni siquiera en mente desde el punto de vista de vuelos, nunca habíamos sobrevolado, de hecho, lógico, y siquiera habíamos estado en capacidad eh, de ver cómo eran sus accidentes geográficos, como para tener una idea clara. Y la primera sorpresa que me llevé realmente, y por ahí cuando doy las exposiciones, lo primero es que lo que digo, ujú. es lo inmensa que son las islas. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros las vemos en el mapa, Sí. en un gráfico relacionado con el territorio y nos da la impresión de que son pequeñas, Ujú, pero son realmente grandes. Tienen 200 kilómetros de la zona oeste sí, hasta Puerto Argentino y 100 kilómetros de altura, con lo cual son islas inmensas. ujú, A mí me tocó ir en un vuelo el 9 de abril, sí, estoy hablando que desplegamos el 6 de abril, y el sí, 9 de abril me subí a un F-28 ujú, porque todas las tripulaciones decidimos que era conveniente ir a por lo menos tener una idea de lo que era, y en un F-28 que tenía que ir a hacer una operación de llevar personal y material, ujú, y cuando llegamos a las islas, en la proximidad y cuando ya estábamos cercanas, empecé como a todo el mundo, a querer ujú, ver nuestras islas cómo eran. sí, Y ahí mi primera sorpresa fue lo grande que era. Bueno, y aterrizado en Puerto Argentino, tuve la posibilidad de que me llevasen en un Pucará también de pasajero, en este caso, porque no era, ahí no iba piloto, iba de sí, copiloto, ni siquiera de copiloto, iba de pasajero, sí, y me dieron toda una vuelta en las islas,
en la parte perimetral Ujú, para que viera el contorno y de alguna manera empezásemos a reconocer geográficamente y físicamente las islas. ujú, Y de eso nos sirvió mucho. Después de mí vinieron otras tripulaciones haciendo exactamente lo mismo y por supuesto ya después comenzaron los vuelos en avión, en el Dagger, digamos, en el sí, Mirage. Y ahí sí veíamos cuál era la situación del viento, cuál era porque lógicamente uno de los graves problemas que teníamos era el viento en altura. El viento en sí, altura ahí tiene una preeminencia desde el oeste, con lo cual cuando nosotros despegamos hacia las islas, nos costaba mucho alcanzar los niveles superiores porque estábamos con cargado de combustible y de armamento. ujú, Pero cuando volvíamos livianos y subíamos rápidamente. sí, No lo podíamos aprovechar tanto en el vuelo de ida hacia Malvinas y cuando lo podíamos aprovechar realmente estábamos en sentido contrario. Las islas, para que hubiese sido beneficioso, hubiesen tenido que estar en el Pacífico. ¿Está bien? entiendo, Pero sí. no era el caso. No era el caso. Bueno, no era el caso. Así que en cierta medida, bueno, eso nos perjudicó y si bien decíamos, no, tenemos muy buenas posibilidades en cuanto a llegar y a operar, no, no, el viento nos jugó una mala pasada en ese sentido. Y hay vientos que te llegan a 100 nudos, es decir, a 200 kilómetros por hora a esa Sí, altura, con lo cual sí, era un freno importante. importante, te entiendo. Todo eso era consumo de combustible. Y el consumo de combustible nosotros estamos al borde de la ida y la vuelta, porque de San Julián a Puerto Argentino son módicamente 750 kilómetros. Ujú, Es decir, el borde de nuestro radio de acción. increíble. Aún así, hicimos algunos vuelos, no muchos, hicimos algunos vuelos en Mirage, probando perfiles, cuáles serían los mejores. Y después estaba el otro tema, que sabíamos que si llegamos a esa altura, a las islas, cuando hiciésemos el descenso ya habían sido detectados y visualizados por todos los radares de todos los navíos de la Royal Navy que estaban ahí en las cercanías, con lo cual sabían de nuestra presencia. Por lo pronto habíamos estudiado cuáles podían ser los alcances de los radares de ellos y íbamos haciendo un escalonamiento en descenso, un escalonamiento para tratar de que no nos vistaran. Y eso implicaba hacer un descenso muy anticipadamente. Llegado a bajos niveles, la turbina consume mucho combustible, con lo Sí. cual de alguna manera esto nos perjudicaba seriamente, pero era una forma de llegar sin que se supiese que estábamos ahí, aunque evidentemente sabían, porque Sí. desde que despegábamos, Claro, pasaban el información. otro lado les avisaba, Sí. despegaron tanto con tal armamento, no sé si salían el apellido de los que iban los pilotos, pero por ahí Ujú, cerca. sí, increíble. Entonces, la falta de reaprovisionamiento en vuelo que tenía el Dagger fue un factor bastante en contra entonces, Sí, sí, sí. De porque hecho, no tenían que tener ir abastecimiento, sí. con bastante combustible y eso me imagino que te quita portabilidad de armamento. Mirá, se daban dos cosas muy, digamos, limitantes. Una, que teníamos que salir con muchos tanques de combustibles Ujú, y eso nos implicaba llevar poco armamento en relación a las capacidades que tenía el avión. sí, Podríamos haber llevado 15, 14 bombas, ujú, podríamos llevar en este caso muchas menos porque teníamos que llevar tanque de combustible. Sobrepasamos siempre el límite digamos, de peso del avión para sí, el despegue. Estamos siempre en emergencia. mira, Y el otro drama serio que teníamos es que las pistas en el sur no tenían más de 2000 metros y despegamos en los últimos metros, que era tan pesado para despegar. Estábamos en una condición sumamente limitante para el sí, movimiento del avión y el despegue en sí, a pesar que tiene una potencia extraordinaria el avión y que ujú, hacía frío y que eso mejora el rendimiento del despegue y sí, demás, la situación del peso hacía que despegáramos rozando las estribaciones cercanas de San Julián en este caso. Ni te cuento en lo que es la parte de Río Grande. En nuestro caso, por esa circunstancia, llevamos tres tanques de 1.300 litros cada uno, mientras que los que estaban en Río Grande llevaban dos tanques de 1.700, iba con un poquito menos de combustible, pero también tenían mucha limitación en el despegue y el aterrizaje. Para nuestro caso, teníamos unas estribaciones al final que teníamos que ir evitándolas haciendo un pequeño movimiento hacia la izquierda desde el momento de la puesta en funcionamiento, el despegue y todo lo demás, y después entrar a navegar sobre el agua, era el salario del miedo. Pero pudimos cumplir todas las misiones que nos encomendaron.
Bueno, Raúl, ahora con todo esto que nos comentaste de cómo llegaron preparados a lo que fue el debut de ustedes el 1 de mayo, yo tengo entendido que ese mismo día vos tuviste tu primera misión, ¿no fue así? Inicialmente parece mentira, pero ni siquiera estábamos en San Julián en ese momento, sino que estamos aquí en Tandil, y te Ujú. explico por qué. El 29 de abril, es decir, unos 2 días antes, Sí. había existido una alerta general en todo lo que fue la zona sur del país porque se presumió la posibilidad de un ataque de fuerzas del Reino Unido al continente. Ujú. Entonces se nos dio la directiva de inmediatamente al Comando de la Fuerza Aérea Sur de redesplegar nuevamente a los lugares hacia el norte, Sí. tratando de sacar a todo el material aéreo que estuviera en posibilidad de ser destruido ante un eventual ataque, cosa que, bueno, no ocurrió. Sí. Pero nosotros hicimos todo un redespliegue nocturno desde San Julián a Tandil. Ujú. ¿Y por qué a Tandil? Podríamos haber ido más cerca, porque teníamos el inconveniente de que los aviones tenían un sistema de arranque que solamente teníamos la posibilidad de hacerlo en los aeródromos donde estaban preparados para hacerlo. Entiendo. Era un sistema de arranque que para que tuviese la turbina tenía que ponerle unos sistemas de aire comprimido para empezar a mover, cosa que después se solucionó con la colocación de un microturbo. Pero en ese momento no lo teníamos, con lo cual de alguna manera teníamos que volver hasta la unidad donde pudiésemos volver a desplegar hacia el teatro de operación en forma inmediata. Ujú. Y llegamos todos los aviones aquí a Tandil, casi nocturno. Cuando llegamos se conformó un banco de niebla espantoso a los 30, 20, 30 minutos de haber aterrizado el último avión. Sí. Fue increíble, con todas las vicisitudes que implica la navegación nocturna. En la situación se planteó en un margen bastante importante de niebla en la última parte. Tal es así que al día siguiente estuvimos a primera hora nuevamente en la unidad para tratar de desplegar y no pudimos hacerlo por el estado meteorológico muy adverso para la Sí. operación aérea porque estábamos con una niebla que no se veía absolutamente nada. Es así que tuvimos que esperar hasta las 5 o 6 de la tarde, que ya casi de vuelta fue nocturno, Ujú. y dijimos, bueno, volvamos a nuestro domicilio porque no va a haber forma de desplegar ahora. Y a las 4:30, 5 de la mañana del día 1 de mayo empezaron a sonar los porteros eléctricos del edificio donde vivíamos, porque ya se había generado el ataque del Vulcan a Puerto Argentino, bueno, y ahí comenzaron las acciones. Así que nos ordenaban redesplegar nuevamente hacia San Julián en forma inmediata. Lo hicimos en una meteorología muy mala, no solamente en Tandil, sino en la ruta y en San Julián incluso estaba lloviendo, Ujú. pero logramos aterrizar todos los aviones después de la navegación sin problemas mayores en todo lo que fue la ida nuevamente a nuestro lugar de despliegue. Sí. Aterrizados allí ya nos estaban esperando la orden fragmentaria para hacer la ida hacia Malvinas. Ujú. Y fundamentalmente las primeras misiones eran todas como para ir a hacer una especie de sombrilla aérea o una situación de intercepción o de Sí. patrulla de combate para interceptar los aviones Harrier que venían a atacar Puerto Argentino, Ujú. a la pista específicamente. Bueno, allí, por supuesto, como yo era el que designaba las tripulaciones como oficial de operaciones, Ujú. me puse en el primer lugar, con lo cual, de alguna manera, este, cumplía la primera misión de San Julián. Y con la novedad de que uno de los pilotos que se había quedado en San Julián, que no teníamos todos los aviones, así que uno de los pilotos se quedaron allí, Bien. no me pudo acompañar porque cuando puso en marcha le falló la puesta en marcha y me tuve que ir solo. Ah, mira. Así que fue la primera misión del 1 de mayo de San Julián en Mirás M5, solo para hacer la intercepción de aviones Harrier en Puerto Argentino, o en la cercanía de Puerto Argentino. Sí. Bueno, te imaginarás esa primera misión, ir solo no fue nada agradable Sí. porque las distancias que nos separaban las islas eran inmensas, las posibilidades de que podríamos llegar a tener algún percance durante la navegación sobre el mar eran posibles, Ujú. sobre todo en Obvio. el retorno, si es que estábamos averiados o demás. Te imaginarás que mirar el funcionamiento del motor y de todos los sistemas era permanente y bueno, cuando estuve cerca ya de las islas, fui captado por nuestro radar Ujú. y dirigido hacia una sección de Harrier
que venían unos 600 metros más abajo que yo, que estaba más o menos a unos 8.000 metros de altura, y de alguna manera, cuando ya estábamos en la cercanía, casi por enfrentarnos, no los llegué a visualizar, eran dos aviones. Ellos decidieron irse directamente, estaban en una posición no ventajosa, decidieron irse hacia abajo. Bueno, el radar determinó que era probable que estuviese yendo hacia Puerto Argentino para descargar bombas, es que iba con armamento de ese tipo. Y cuando dije, bueno, los voy a seguir, cuando ya estábamos a una altura que no era posible, porque de alguna forma podría entrar en el lóbulo de la artillería propia, digamos, de la artillería Sí. argentina que estaba en Puerto Argentino, tuve que volver otra vez a tomar la altura respectiva para esperar algún otro ataque, cosa que se dio de forma muy seguida, de alguna manera, en forma inmediata, ya me tuvieron que decidir a otra sección que se te venía en la aproximación a Puerto Argentino, Sí. y también pasó exactamente lo mismo, cuando ya estábamos por enfrentarnos, básicamente yo había preparado ya la disposición de nuestros misiles Shafrir y había preparado todo el armamento de cañones y demás para hacer el enfrentamiento y tratando de buscar siempre de mantener más altura de lo que tenían ellos, precisamente para tener un grado de ventaja. Sabía que tenía la desventaja de ser individual mi vuelo y te puedo asegurar que es muy difícil poder enfrentarse un avión contra dos porque siempre va a haber uno que se enfrenta y el otro que trata de ser de señuelo. Exacto. Bueno, todo esto implica que haya que tener ciertas maniobras en mente como para tratar de evitar eso. Ujú. Lamentablemente, esta misma situación le pasó a Ardiles a la Exacto. tarde, Sí. que venía o provenía de Río Grande, y bueno, él fue derribado y lamentablemente falleció. Sí. En mi caso particular, no llegué a tener contacto visual, pero sí Ujú. estuvimos muy en cercanía porque me lo iba dando la distancia el mismo radar de Radar. Puerto Argentino. Ujú. Y bueno, sabía positivamente que el enfrentamiento que podría haber llegado casi a producirse. En ese caso, bueno, después la segunda intercepción fallida, ahí de alguna manera me quedé ya casi con el combustible suficiente para volver. Y dicho esto, el radar me dio la vector para volver a San Julián. Bueno, ese vuelo de vuelta, te puedo asegurar que también fue, al igual que el de la ida, sumamente cuidadoso de todas las indicaciones de motor y de los sistemas, porque ante una falla me imaginaba que nadie me iba a poder encontrar porque ya estaba alejado de lo que eran las comunicaciones de Puerto Argentino y todavía no tenía contacto con el continente. O sea que Así que si tenía, había un punto medio en donde no tenías contacto con ninguno de los dos radares. precisamente, con ninguno de los dos. Ujú. Con lo cual esto traía aparejado que si te llegabas a caer allí Sí. o en algún momento más cercano o más lejano de ese punto, pero no tener un avión que te hubiese dicho, bueno, Sí. cayó y en tal circunstancia, era muy difícil que te encontrasen, muy Bien. difícil. Bien. Había un navío de la Armada que había destacado en la mitad de recorrido entre Puerto Ujú. Argentino y San Julián, pero era dificilísimo que llegase en el tiempo perentorio que a uno no pudiese sobrevivir en esos casos. Así que era un salario del miedo el hecho de la navegación en sí misma, ¿no? Sí. ¿Ustedes tenían traje antiexposición? En ese momento ya teníamos traje Ah. antidisposición. Habían llegado a antidisposición que teníamos, de alguna manera yo vestía una antidisposición que era francesa, habían Ujú. llegado también algunos trajes americanos y teníamos también algunos neopren que se eran fabricados por una empresa de Puerto Madre. Ujú. ¿Mm? Así que de alguna manera, desde el 1 de mayo empezamos a tener la posibilidad de cubrirnos la mayoría de las tripulaciones con el traje antiposición. Bien. Que hasta ese instante la fuerza no los tenía porque, y lo mismo que te comentaba Sí, anteriormente, por la no misión, el teníamos tipo de previsto misión. un teatro de operaciones Exacto. aeromarítimo que enfrentamos en ese momento. Ujú. Bien. Bueno, al llegar al aeropuerto de vuelta, lo que les dije a las tripulaciones, cosa que hoy, hoy me doy cuenta cómo me equivoqué, le dije a los ingleses no quieren presentar combate aéreo. A los minutos nomás ya estaba siendo derribado Ardiles. Perona, Sí. Ardiles, Sí. bueno, teníamos todas las consecuencias que ocurrieron el 1 de mayo. Sí. Que fue un bautismo de fuego bastante
bastante intensivo, porque la Fuerza Aérea bastante intensivo, puso todo la precisamente. Fuerza Aérea. Exactamente. La fuerza puso el Ujú. 100% de su esfuerzo desde el primer día hasta el último día. Incluso Exacto. nosotros decimos la Fuerza Aérea no se declaró en cierta medida, no se rindió, Ujú. sino Sí, que seguía sí. en operaciones. Pero ¿Cómo bueno, de fue? alguna manera vino una orden, Ujú. de alguna manera tajante, que ya se terminaban ese día de la rendición las operaciones aéreas. ¿Mm? Como dijo en su momento Luis del Crespo, hasta que quede el último avión van a seguir volando. Precisamente, eso es lo que fue, lo Ujú. dijo Crespo. Eh, También algo interesante de este día es que el Charlie 421, que volé ese día en la primera misión de San Julián, Sí, está entronado precisamente en la costa de San Julián. mira, Es un avión similar, pero sí, está con la matrícula del Charlie 421. bien, bien. Que en sí fue entonces fue el primer avión que tuvo contacto con el enemigo. En principio, partiendo de Ujú. San Julián, de los escuadrones Mirage, ya habían Sí, partido previamente a la llegada nuestra ujú. aviones de A4C Sí, que también estaban en San Julián, y ujú. también de las otras, de los otros unidades o las otras bases ya Bien, habían partido anteriormente misiones hacia Malvinas. bien. Pero realmente lo que fue nuestro, la primera Ujú. participación de mi escuadrón desde San Julián fue a esa de las 10:20 de la mañana aproximadamente. Bien, Y perfecto. también tenemos el orgullo de haber participado con la primera escuadrón, con la primera cuadrilla que atacó la parte aeronaval, que partió de San Julián. Sí, la escuadrilla Torno. Exactamente. Ujú. Bien. ¿Cómo, ya que mencionaste la escuadrilla Torno, cómo fue la vuelta de esa escuadrilla, o sea, el recibimiento? Mirá, en principio, lo que yo me acuerdo después de tantos años, Sí. la premura inmediata que teníamos era ver o alcanzar a visualizar en algún momento, cuando ya se había colocado un radar digamos, en apoyo a las tripulaciones de San Julián, porque Ujú. inicialmente no lo teníamos. Sí. Lo que podíamos hacer era estar esperando, mirando el reloj para detectar los faros de aterrizaje cuando Ujú. venían en la distancia, para saber cuántos eran los que volvían, si volvían todos. Exacto. Imagínate que ese 1 de mayo, que aún no estaba instalado este radar que te comento, en apoyo, Ujú. fue un día después que del 1 de mayo que se instaló. Bueno, era toda una circunstancia feliz el haber vuelto. No teníamos conocimiento, ni siquiera en ese momento, que se convertiría en la primera Sí. escuadrilla de ataque aeronaval en el bautismo de fuego. ¿Mm? Y como dijimos antes, ustedes tenían la, o sea, la probabilidad de 8 aviones, con suerte volvían uno o dos, y en esta vez fueron tres y volvieron los tres. Exactamente, sí, Ujú. exactamente. Y fue al azar, porque en realidad Sí. desde el 1 de mayo hasta el 21 de mayo hubo un tipo de concepto de la operación. Ujú. Del 21 de mayo en adelante fue diferente, porque ya era un punto muy neurálgico que era el Canal San Carlos, Sí. mientras que antes del 21 de mayo era para buscar los navíos en la cercanía de Puerto Argentino, pero bueno, sabía que desde que se daba la directiva hasta que llegaba al lugar y pasaban lo suficiente tiempo como para que las naves inglesas salieran del lugar o ya no estuvieran ni siquiera cerca de donde se Entiendo, las había detectado. ¿Mm? entiendo. Y vos, entre el 1 de mayo y el 21, que fue la batalla de San Carlos, como ustedes le llaman, ¿tuviste alguna transmisión? Sí, tuve una misión el 9 de mayo, Ujú. precisamente para atacar a unos navíos que estaban en ese momento bombardeando Puerto Argentino, Sí. la base precisamente, porque Ujú. era lo que intentaban hacer, interdictar la base Sí. para suprimir la logística nuestra. Sin embargo, ese día era una meteorología muy mala, muy adversa, tanto en el continente como en la ruta hacia Malvinas y en Malvinas mismo. Era una situación compleja. Nosotros fuimos 12 escuadrillas de 4 aviones cada una. La primera, en la que yo integraba, iba incluso el jefe de escuadrón en ese momento, y bueno, empezamos a descender ya en la cercanía de las islas y era manto de nube permanente, una turbulencia terrible, Sí. y los 4 aviones tuvimos que separarnos, dos de los, es decir, por parte del jefe de cuadrilla, con un numeral, y yo que era el jefe de sección, que era el que seguía en la antigüedad, con otro numeral, el número 4, nos separamos e íbamos lateralmente, pero separados, Sí. porque no se podían mantener los aviones juntos.
y bueno, nos veíamos cuando salíamos entre nubes y alcanzábamos a visualizarnos, veíamos que estábamos cerca, pero no había problema de colisionar. Pero bueno, llegó un momento que estábamos cerca de los 250 metros de altura y no teníamos el contacto con el agua y seguíamos el descenso. Agregado a eso que no teníamos el radar warning system, no sabíamos quién nos podía estar iluminando, Exacto. quién podía estar de alguna manera Detectándolos. siguiéndonos. Sí. Si estábamos cerca de la fragata que íbamos a atacar y no la veíamos, Ujú, estábamos a merced de sus defensas. ujú. Y también el otro problema serio que había es que si estábamos cerca de las islas o sobre las islas, estábamos pasándole, rozando sin verlos a las estribaciones de las Sí. islas, que tenían 500 metros. Así que suponíamos que si ya estábamos en las islas, que no teníamos un sistema de navegación preciso para saber precisamente dónde estábamos, Ujú, no lo contaba el avión en ese momento. sí. Bueno, era toda una circunstancia complicada, hasta que decidimos anular la misión porque veíamos que era imposible llegar y visualizar el navío Sí. y poder atacarlo sin problema. Era imposible por la situación de niebla que había y de baja visibilidad. Así que decidimos digamos, el regreso a San Julián. Llegamos sin ningún tipo de inconveniente. Pero ahí nos enteramos al poquito tiempo que dos de los aviones A4C que estaban en San Julián, precisamente conjuntamente con nuestro Sí. escuadrón, habían, continuando la misión de ataque también, Sí. habían sido destruidos porque chocaron contra las estribaciones en unas islas. Sí. Y ahí perdimos a Casco y a Y a Farías Farías. en esa Sí. situación. Sí. Así que casi estuvimos en la misma situación que ellos, Un vuelo muy, muy peligroso por las condiciones climáticas. precisamente. Y Eh, después, bueno, la tercera misión que realicé fue la del 21 de mayo, que ahí sí iba como jefe de cuadrilla, y bueno, fue el punto neurálgico de alguna manera, porque ahí es donde iniciaba la Royal Navy, digamos, la nueva invasión a nuestras islas. sí. En cierta medida, fue una situación en ese momento muy crítica, porque también en la misma situación que se planteó el 9 la meteorología no nos ayudaba para nada. Ujú, En general, ellos aplicaron, e incluso los ingleses sin duda alguna, utilizaron toda la información de meteorología que podían obtener para de alguna manera hacer el desembarque en ese mm, lugar ese sí. día. Exacto. Pero bueno, de alguna manera, que nadie sabe cómo pudo haber ocurrido, las condiciones meteorológicas Cambiaron. mejoraron en una forma increíble, Sí. con lo cual nos posibilitó la operación aérea. Pero a sabiendas que ellos ya estaban desembarcando, no teníamos manera, estaba muy mal la meteorología y no teníamos manera de poder hacer nuestras misiones. Y ahí sí, cuando se mejoró el tiempo, salíamos en oleada de todos los aeropuertos, todos los escuadrillas de aviones que podían hacerlo para atacar la cabecera de playa en ese caso. Porque sabemos claramente que si ellos de alguna manera este, podían lograr de alguna forma aferrarse a ingresar suministro a las islas, Sí. y va a ser muy difícil después de poder evitar lo que pasó, que Exacto. hubiesen llegado a Puerto Argentina. Sí. Así que el asedio fue constante nuestro hacia ese punto. A partir de ese momento fue un solo punto, el Ujú, canal San Carlos, el sí. puerto de San Carlos, para ser preciso. Y bueno, ahí salíamos todas las escuadrillas al tiempo, como para llegar con 30 segundos de intervalo entre escuadrillas, de tal manera de poder atacarlos y evitar de alguna forma que las bombas que uno lanzaba, los fragmentos de la misma, Flotan. vuelan, tienen 30 segundos de vuelo Sí. aproximadamente. Entonces era el tiempo que uno tenía que tener muy ajustado para poder entrar y no tomarse los impactos De la de bomba los anterior. fragmentos de bomba que hubiesen lanzado la cuadrilla anterior, Ujú, o pasar tarde y dejárselo a lo que venía detrás. entiendo. Así que era una danza permanente de movimientos de aviones, y te puedo asegurar que ese 21 de mayo que hicimos toda una aproximación de la isla Gran Malvinas, Ujú, muy bajo, muy pegado a las estribaciones de las islas para evitar ser detectado por la parte. A mí me tocó integrar una de las cuadrillas que fue la primera oleada, de la primera oleada. ujú,
Y bueno, cuando salimos al Canal de San Carlos era impresionante ver la cantidad de navíos que había. Sí. Y no te puedo decir la danza de los aviones nuestros atacando los navíos Ujú. y los misiles, cómo lanzaban y cómo salían de los respectivos lugares digamos, de los propios navíos Bueno, que estábamos atacando. Era un detalle dantesco, realmente dantesco. Uno se quedaba en ese balcón tratando de ver todo y tenía que elegir un blanco para atacar. y son Así fracciones que de bueno, segundo. sí, cuestiones de segundo precisamente. Imagínate que a la velocidad de ataque nuestro, que eran más o menos 540 nudos, Sí. el avión se mueve 300 metros por segundo. Es decir, corre en Sí, 3 cuadras, hablándolo sí, claramente en un en segundo. una posición de una ciudad, en un segundo. Casi la velocidad del Imagínate lo que sonido. es eso. El canal está entre 15 y 25 kilómetros, 30 kilómetros de ancho. Era Sí, una exhalación como lo pasábamos. Era exacto. cortísimo tiempo. Así que bueno, había que elegir el blanco, el que estuviese más aproximadamente a la línea de Ujú, frente para no hacer maniobras que ujú. imposibilitaran hacer puntería, que se estabilizara la puntería, Sí. y a ese íbamos. En ese caso, a mí nos dirigimos a atacar una fragata que era la Broward. Ujú, Después me enteré que era la Broward, que en ujú. definitiva en todos los documentos de nuestra que tenía o que de alguna manera habíamos estudiado, parecía ser la Brilliant, Sí, pero no, fue la Broward. Me enteré de años después, sí, después de 25 años me enteré, mire, ¿no? Que había sido otra la fragata que había atacado, pero que eran gemelas, eran tipo tipo 22. 22 sí. Exactamente, la fragata más complicada porque eran las que portaban los misiles Seawolf, Ujú, que eran antiavión y antimisil. exacto. Pero esa fragata, te comentaba ayer, te comentaba anteriormente, Ujú, que tengo una filmación de eso, sí, del ataque ese, y que bueno, surgió que por un avatar del destino fue eh, puesta en el diario Clarín el día 25 de mayo. ¿No? sí, No sé si tuviste posibilidad de visualizar eso. No, sí, supongo que todavía no. Bueno, en realidad se ve perfecta, es decir, una sí. muy buena, excelente Vos no filmación. comentaste. Sí. Digamos, no porque la he sacado yo, no, por absoluto. Anduvo bien el sistema, eso es importante. Sí. Bueno, de alguna manera, no todos los sistemas por ahí andaban bien como Ujú. ese, y esa fue muy nítida y muy bien observable Los los impactos. de impacto y demás. Ujú. Y esa situación hizo que lamentablemente cuando llegué a la distancia de bomba y que lancé las bombas no salieron, porque esa fragata Mm. deben haber rezado mucho porque Sí, realmente al no haber salido las bombas no había manera de que se escaparan a un impacto directo, ¿no? increíble. Pero bueno, Y en así esa fue así. escuadrilla, ¿quién te acompañaba? Me acompañaba Aguirre Faget como Ajá, número 2 y el capitán de Lepiane como número 3. bien. Bueno, atacando distintos blancos, Ah, no cada fueron uno. los tres a la misma, no fueron. En principio fuimos dos de ese ataque, pero bueno, a mí me falló la parte de bombas, Sí, a Aguirre le falló la parte de cañones, con lo cual, mira. y cuando le alcanzó a bombas ya estaba medio sobrepasado, así que Ujú, pero es impresionante ver sí, lo que era el canal, era impresionante, realmente ver la cantidad de navíos de la Royal Force, de la Royal Navy, perdón, los mismos aviones nuestros, era una danza completa, bueno, y de ahí surgió el famoso dicho de que para nosotros era el canal de los misiles sí, y para sí. ellos el canal de las bombas, El ¿no? famoso bomba de ley para ellos. Todo Exacto, dependía del punto de vista donde exacto. uno estuviese sentado, digamos, en cierta forma. Pero que los dos tuvieron sus apreciaciones, eso no cabe duda. No, y Pues, incluso nosotros lo que realmente es impactante es que de alguna manera nuestros, digamos, de alguna forma nuestros documentos, lo que dijeron los pilotos ujú, y nuestras filmaciones, exacto. la gran mayoría, casi un 90%, diría yo, del material fílmico y todo lo demás es del Reino Unido, no es Sí, nuestro. exacto, Ellos exacto. lo que hicieron todo eso. Está bien, ellos han documentado bien porque estaban en los navíos y tenían toda la posibilidad de hacerlo. De hacerlo, exacto. Y ustedes, una vez que atacaron estos buques, en el regreso, ¿tuvieron algún encuentro con alguna PAC o tuvieron un regreso medianamente tranquilo?
No, no, realmente saliendo de la zona, básicamente de lo que era el Canal San Carlos, Ujú, yo tuve que lanzar las bombas porque no me habían salido en emergencia, ajá. con lo cual es un sistema que a uno le posibilita desprenderse las bombas porque si no, por el tema de combustible no llegaba de vuelta. Sí, ofrece más Este, resistencia. exacto. Y se las lanza en inerte, con lo cual Ah, cayeron en el agua y bueno, a saber dónde estén ahora. Pero al ser en inerte no explotan, ujú, porque no se libera la espoleta, ¿sí? Y bueno, eso salió sin problema y regresamos los tres aviones sin inconveniente, cada uno por su lado. ujú, Eh, el que me llegó a formar inmediatamente fue IR porque me tuvo siempre a la vista, ¿no? Así ujú. del piane, que uno salía por donde podía, es decir, Sí, donde veía que tenía un claro para sí. poder salir ahí del lugar, por ahí. Entonces después nos reuníamos ya en la vuelta, ¿no? Cuando estábamos volviendo y tomando altura. Ah, Y bien. una de las cosas que lamentablemente ocurrieron es que por allí, en esas posiciones, daba la casualidad de que pasábamos muy cerca de lo que era Darwin, donde Ujú, estaba nuestra defensa también. sí, Y ocurrió que aviones nuestros fueron derribados por nuestra propia defensa antiaérea. exacto. Como el teniente Gabas. Exactamente. Ujú, sí, Pero bueno, era toda una circunstancia sí, obvio. del lugar y que de las maniobras y uno Sí. salía por donde podía y por ahí ni se acordaba ni se tomaba la Ujú, precaución que podía estar cercano a ese lugar y bueno, la gente que en la artillería de alguna manera habían sido atacados, estaban ujú, con la situación sí. áspera de haber estado en una Ellos situación captan, grave captan un blanco y tiran, sí. y, y el A4 es muy parecida en la Sí, silueta del Harrier. ujú, Así que bueno, lamentablemente ocurrió. exacto. Y una vez, después de haber llegado otra vez a San Julián, con toda la vivencia del 21 de mayo, no solamente tu escuadrilla, sino la base en sí, ¿qué conclusión sacaron después de este día tan frenético? Y las conclusiones eran permanentes, es decir, de Ujú, alguna manera, aparte de que apenas llegábamos, cada uno de los tripulantes era separado para hacer un interrogatorio de la gente nuestra, especialista, ujú, y de alguna manera ahí decíamos cada uno lo que había visto, lo que había logrado apreciar, de tal forma de hacer un cuadro general de toda la cuestión táctica. Imagínate que de alguna manera éramos los ojos de la situación táctica porque no teníamos otra manera de hacerlo. ujú, En tanto y en cuanto radar había uno solo en Puerto Argentino, radar nuestro, y que en la zona de alcance hacia Calán San Carlos no se veía nada más que los aviones que volaban a altura. ujú. Es decir, que toda la situación táctica la podían ver perfectamente los ingleses porque tenían navíos por todos lados. Ellos Exacto. con sus radares tenían una visión clarísima de todo lo que era el campo, pero nosotros no. Ujú. Y bueno, todo lo que nosotros pudimos aportar era una situación de que podía claramente al comando de la Fuerza Aérea Sur ilustrarlo de lo que estaba pasando realmente. Te entiendo, te entiendo. ¿Y ustedes el 21 de mayo tuvieron bajas también? Sí, sí, por supuesto. El 21 de mayo tuvimos la baja de Piuma, Ujú, de Sen y de Donadile, que se enfrentaron a Harriet, lo interceptaron, sí. y allí en combate aéreo bastante desigual, porque nosotros íbamos con bombas y fundamentalmente con misiles que no tenían Ujú, nada que hacer con los Sidewinder, y bueno, de alguna forma fueron interceptados y los tres derribados. Lo bueno del caso ese día precisamente era lo que te comentaba anteriormente, ¿no? Cuando ya el radar nos dijo no los tengo detectados, no aparecen y ya sabíamos que tenían que haber retornado porque si no por combustible no había forma. Bueno, empezamos a sufrir y fue muy duro establecer el tema que habíamos perdido tres pilotos, eran los primeros tres que perdíamos ahora sí. y de una sola oportunidad, así que fue durísimo realmente. Eso fue un viernes, el viernes 21 de mayo. El domingo a la mañana, una algarabía porque llegó la noticia que los habían recuperado los tres y que los tres estaban vivos y sin mayores problemas. Con lo cual fue una- de alguna manera un festejo reducido porque el otro escuadrón que estaba con nosotros de A4C ya había perdido algunos integrantes. Sí, sí, me imagino, me imagino. A veces cuando
tengo la posibilidad de entrevistar a ustedes, a los pilotos, muchos me dicen que ustedes se dieron cuenta con las camas vacías. Ahí es como cuando terminaba de Exactamente. caer la ficha. Sí, señor, así era. Y te puedo asegurar que ir a dormir a la noche era lo más difícil para mí en particular. Sí, Mi problema era ir a dormir a descansar a la noche. Uno ujú, pensaba mucho el día siguiente sí, y fundamentalmente la familia, qué iba a suceder con la familia si uno no volvía. ujú, Y eso era el tema mayor, hasta que conciliábamos el sueño porque estábamos con todo agotadísimos, el estrés también. pero no te quepa duda. Ujú, Pero al otro día nos levantábamos y ya la cosa volvía otra vez a la normalidad y sí, ni te digo cuando llegábamos al aeropuerto y empezamos en el frenesí de empezar a definir la situación de ir nuevamente al combate. Ahí ya no entraba ninguna duda y de alguna manera era como si estuviésemos en un adiestramiento, no, no había forma de escaparle. Cuando nos sentábamos al avión, sí, ya ahí la cosa cambiaba sustancialmente. entiendo. Y sobre eso, vos que eras que fuiste jefe de operaciones, cuando no te tocaba volar, ¿vos también igual armabas las escuadrillas que salían en ese momento? Sí, sí, porque Ah, en general hacíamos todo el ujú, plan de vuelo de toda la mañana o las primeras misiones, sí, se ponían las misiones de alerta y bueno, se les daba un tiempo, no me acuerdo si no eran más de 2 horas, ujú, que estaban en la alerta las primeras escuadrillas que iban a salir. Tenían que estar con la disposición ya colocado, con todo preparado, pero era muy extenuante, así que cada 2 horas hacían un recambio de sí, todas las tripulaciones y pasaban a estar otras en alerta. No solamente desde el punto de vista en alerta para hacer ataques en Puerto Argentino o en la ujú, cercanía, sino también en caso de tener que salir a interceptar aviones. ¿Me explico? Porque entiendo, también podíamos estar en esa situación. exacto. Sí que era extenuante, pero bueno, de alguna manera lo hacíamos de alguna forma que cada 2 horas pudiésemos uno volver a sacarse parte del equipo para tratar de no estar tan Bien, complicado. exacto, tan tensionado, bien. Bueno, Raúl, y ahora, después de la misión la del 21 de mayo, ¿en cuál otra te tocó participar? En la última misión para mí, la del 24 de mayo, Sí, lunes 24, ujú, porque al igual que los días anteriores, el objetivo era seguir atacando y tratando de afectar todos los suministros que estaban haciendo en la cabecera de playa la fuerza del Reino Unido. sí, Y en ese objetivo, con esa misión, despegamos tempranos el día 24 de mayo. ujú, Vuelvo a insistir, un día lunes con 3 aviones. Yo era el jefe de cuadrilla, sí, me llevaba como integrante de la misma al teniente Carlos Castillo y al mayor Puga. El teniente Carlos Castillo era un oficial excelente, que de alguna manera profesionalmente destacable, tenía pocas horas de vuelo en el sistema, pero estaba apto para el combate. sí, Él venía volando a mi izquierda y el mayor Puga, que había estado haciendo el curso en la escuela de guerra, pero ujú, dada las circunstancias volvió a volar para integrar las tripulaciones de las escuadrillas, sí, venía a mi derecha como número 3. bien, La escuadrilla indicativo era oro, oro 1 era yo, el oro 2 era Castillo y el oro 3 era Puga. Y coordinamos hacer toda la operación muy pegado, muy cercano a la Gran Malvina, pero como blanco teníamos una entrada de agua en una especie de bahía que está a 45 grados del Canal San Carlos, sí, no a 90 como está el puerto San Carlos. ujú, Entonces, como sabíamos positivamente que los ingleses habían hecho no solamente una defensa férrea con los navíos que estaban presentes allí, sí, tratando de defender pues, justamente de los ataques aéreos ese punto de suministro. También ya habían empezado a descender mucho ese equipamiento de defensa antiaérea en el mismo territorio, en la misma, en la isla, digamos, Soledad. los Con lo famosos cual Rapier. se iba concentrando mayor cantidad de bocas de fuego de alguna Sí, manera. Entonces decidimos, por el tipo de ataque que tenemos que hacer, efectuar una aproximación sobre el norte de las Gran Malvinas, ujú, cercano a las islas, sí, para que ante cualquier eventualidad nos pudiésemos cubrir con las estribaciones
de la Gran Malvina ingresando en forma inmediata, ¿no es sí. cierto? Pero la idea fue volar sobre el agua, desde las Islas Salvajes, Ujú, pegado al agua, 540 nudos, y llegar hasta la salida del Canal San Carlos en la parte norte, ujú, y ahí hacer un pequeño viraje para poder enfrentar decididamente el blanco al cual teníamos que atacar. bien, Porque si lo hacíamos directamente, como ya habíamos hecho a veces anteriores, venir sobre la Gran Malvina, ujú, nos obligaba digamos, por el lanzamiento que teníamos que hacer, por el rumbo del lanzamiento que teníamos que hacer, una maniobra muy extenuante hacia la derecha. Con lo cual presentábamos el avión de frente, es una aguja, sí, pero el avión en planta es muy vulnerable. ¿Está sí, bien? Entonces, de esa manera lo decidimos así, a sabiendas que teníamos mucha mayor posibilidad de ser detectados sí, si veníamos navegando sobre el agua. exacto, Pero bueno, fue el albur que de alguna manera tuvimos que hacer. Sabíamos que cualquier escuadrilla, siempre de la cantidad de escuadrillas que salían del continente, alguna, una o dos iban a ser interceptadas. Bueno, el 24 de mayo nos tocó a nosotros. Hicimos toda la navegación en altura hasta que empezamos a hacer el descenso ya en las aproximaciones de las islas, sí, y ahí vamos haciendo todo un escalonado del descenso para tratar de evitar a los navíos que ya sabíamos que estaban en cercanía de la línea oeste de la Gran Malvinas, para que fundamentalmente visualizar todo lo que venía del continente. ¿Me explico? Y como te comentaba anteriormente, la ayuda también de nuestros hermanos trasandinos, digamos, que ya de alguna manera pasaban información, sabíamos positivamente que estábamos yendo por allí. Cuando hicimos ya el descenso y estábamos pegados al agua, no hacíamos ningún tipo de comunicación porque sabían positivamente que yo tenía todo un sistema de inteligencia de señales que detectaban inmediatamente de dónde partían las comunicaciones, y era otra forma de detectarlos. permitir que fuéramos detectados. Así que en absolutamente silencio de radio llegamos. En principio veníamos separados en altura, pero cuando llegamos abajo teníamos que ir más juntos, estábamos a 200, 300 metros entre avión y avión, casi en la misma línea, Sí, volando pegados al agua, para que cuando hiciésemos ese pequeño viraje hacia la derecha, todos los aviones estuviésemos estando juntos, pudiésemos pasar sobre el blanco y a mi orden hacíamos lanzamiento de todas las bombas juntas. Bueno, esto venía fenómeno hasta que en un momento determinado eh, había ya aviones que estaban haciendo los ataques en Puerto San Carlos, ujú, y bueno, en un momento determinado surgió la voz que no se puede identificar porque llevamos máscara de oxígeno, ujú, y es una voz muy neutra la que se aparece, parecida sí, a todas iguales. Dice: al 3 le pegó un misil. Cuando dijo así, yo supuse inmediatamente que era uno de los aviones que estaba atacando el puerto San Carlos. sí, Pero en realidad a los instantes nomás, como no hubo ninguna situación, me volvió a reiterar ese avión, al Oro 3 le pegó el misil. En la escuadrilla Oro era la mía. la tuya, Entonces, exacto. ahí, sorpresa absoluta, mi escuadrilla estaba siendo interceptada. Sí, Miro a la derecha hacia donde estaba Puga, Puga, sí. y lo veo perfecto el avión de Puga sin ningún tipo de problema. Pero inmediatamente miro y giro la vista un poco más atrás Sí, y veo un pequeño fósforo que venía avanzando a ujú, una velocidad espeluznante. Si nosotros íbamos casi a la velocidad del sonido, sí, en nuestra velocidad, mientras que el misil viene 3 veces de la velocidad del sonido. Así que sí, imagínate a la velocidad que venía en sí, acercamiento. Con lo cual, cuando lo vi, ya le dije no, que no tenía posibilidad alguna, dije: eyéctese, eyéctese. No lo vi que se eyectara, llegó el misil, pegó en su avión, y bueno, ahí fue una antorcha espantosa, ujú, que lo único que quedó fuera de la explosión, o de alguna manera se podía divisar del avión, sí. era la nariz del avión y la cabina. ¿Y qué Tremendo. pasaba? De ahí para atrás están todos los tanques de Sí, combustible rodeando exacto. el motor y en las Sí, alas. Y de ahí era una antorcha espantosa hacia atrás. ujú, Lo único que yo alcancé a ver era la cabina, la nariz del avión y el casco blanco de Puga. Lo tengo grabadísimo, de como si lo Castillo. estuviera viendo en este instante. Ujú, Ahí no me cabía duda de que ya habíamos sido interceptados, entonces bajé la mano y eyecté mis bombas, que ya sabíamos que no íbamos a llevar al blanco, sí, y los tanques de combustible para aliviar el avión,
e hice una maniobra cerradísima hacia la derecha sí. para seguir viendo lo que pasaba con Puga. Ujú, Momento que estoy en un viraje casi ya a 90 grados, me pegó el misil a mí y bueno, ahí fue espantoso sentir la presión, el ruido, el espanto de tener una explosión en el propio avión, bueno, sí, fue terrible. Inmediatamente me quedo sin comando. Lo peor que le puede pasar a uno es no tener comando del avión, porque no, son todos comandos hidráulicos y me había destrozado toda la cola, que es donde están los exacto. sistemas digamos, del elevón, que es el que es El hidráulico, la profundidad y la inclinación del avión. sí. Bueno, ahí al quedarse la palanca dura, ya no me quedaba la duda de que tenía que inyectarme. A la par se encendieron todas las luces de fuego del motor, de la parte del motor principal y de la postcombustión. Se Sí, encendieron todas las luces de advertencia de fallas totales del avión, que tiene todo un panel donde le indica qué falla puede estar teniendo, fallas que son graves o menos sí, graves, pero tienen todo un detalle de color en las luces para saber sí, qué gravedad tiene, y me sonaba un avertidor sonoro en el casco que le sí. indica a uno que tiene una falla grave. Bueno, ya lo perdí en Puga, no lo vi más, Ah, y bueno, ahí me vi que me estaba pasando a mí, inmediatamente dije, me tengo que citar. Es instantáneo, porque estaba en viraje, pegado al agua, a alta velocidad, así que era un albur el o sea, tema. las peores condiciones para eyectarse. Las peores, las peores. Sí. Con el agravante que estábamos mal atados, es decir, generalmente volábamos mal atados, por una razón muy simple. Cuando íbamos a volar a la mañana, Sí. sobre todo en las primeras misiones, los aviones que estaban en la intemperie, te había comentado que no había refugio Ujú, para todos los sí, aviones, estaban en la intemperie y los arneses, que son de ajustarse uno, estaban cristalizados, estaban helados, estaban ok, congelados, así que sí, cuando uno quería ajustarse no había no forma, era podía. como si quería Sí, eh, ajustarse con algo que estuviese fijo. mm, Bueno, lográbamos, porque normalmente el mecánico es el que lo ayuda al piloto ujú, a ajustarse bien sí, todos los arneses, que son no uno, son varios. ujú, Cuando poníamos en marcha, íbamos en vuelo hacia las Malvinas, poníamos la calefacción al pleno para que de alguna manera esos correajes lograsen sacarse el hielo que tenían y sí, ahí empezar a ajustarse en la medida que uno podía uno ajustarse. podía, sí. En esos 40 minutos algunos lo podían hacer mejor, otros peor. En mi Ujú, caso, que iba de jefe de cuadrilla, no me ajusté adecuadamente. sí, Así que en un momento determinado, cuando se produce esta situación y veo que me tengo que inyectar, no sé por qué, hice un cambio de mano, tomé el comando con la mano izquierda, ujú, la palanca que estaba dura, sí, e intenté eyectarme con las anillas que están superiores aquí, con la mano derecha. sí, Eh, Veía que el guante pasaba para arriba y para abajo en este movimiento y no lograba nunca llegar a las anillas superiores, porque los movimientos que estaba haciendo, lo que restaba del avión, sí, eran espantosos. Entonces, ahí inmediatamente me di cuenta que no iba a poder llegar y ahí lancé la mano hacia abajo y me eyecté con las anillas que están entre las piernas. ujú, Bueno, a partir de ese momento fue una entrega total sí, porque ya sabía que más nada podía hacer. Dejar el habitáculo en esas condiciones, que sabiendo que uno que es lo único que lo puede retraer otra vez al continente, sí, es una decisión suprema, pero que tiene que ser tomada de inmediato si uno quiere sobrevivir. Lo que entiendo. quedaba del avión ya no había manera alguna de Ujú. poder Salvo, suponer que iba a seguir salvarlo, volando. sí. Aparte, sin comando ya no hay forma. Ujú, Bueno, cuando me eyecté y en el momento que empecé a ver fuego y de alguna manera presiones terribles y dolores y de alguna manera ruidos que son increíbles, sí, eh, pensaba que estaba pegando con el agua. La verdad, yo supuse que este es el fin. mm, Me estaba pegando a esa velocidad, pegar en el agua es sí, sí, catastrófico, ya es mm, directamente imposible. Y bueno, tengo toda la película de direcciones y toda una película porque es una cuestión secuencial, pero yo sí, tengo dos cosas que me quedaron grabadas en la mente. La primera es cuando de alguna manera veo las piernas hacia arriba, veo las rodillas hacia arriba. ¿Qué sucede? El asiento tiene un tubo cañón ujú, detrás
que cuando uno acciona el comando de cualquiera de las dos anillas sí, y se inicia todo el proceso de inyección, ujú, hace que el asiento, ese tubo cañón, hace que el asiento salga del avión sí, a través de la cabina, rompe la cabina, el plexiglas de la cabina, ujú, y sale de la cabina con el piloto, ¿no es cierto? Una vez que está fuera de la cabina, a 1 metro de altura, se enciende un motor cohete que va debajo del asiento y lo eleva a 100 metros para arriba. Esto es porque es un avión que tiene un asiento eyectable 0,0, quiere significar que uno puede eyectarse estando en la plataforma. Cero altura, cero velocidad, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque si se eyecta estando en plataforma y se prendió fuego el avión, ujú. hace todo un procedimiento y termina abriéndose el paracaídas final, que el que le va a posibilitar Salvarse la sobrevivir vida. a la caída. ¿Está bien? Ujú, Evidentemente, el asiento sale hacia arriba si el avión está con la cabina hacia arriba. No me preguntes cómo fue la salida hacia arriba o cómo es que pude no haber salido haciendo patitos en el agua. Eso no lo me puedo explicar por hoy. Hoy por hoy no me lo puedo explicar ni siquiera yo. Vos ya El estás asunto apuntando para el agua. estaba de alguna manera sí, totalmente en un viraje Increíble. inclinado absoluto. Sí, De haber salido, tendría que haber salido pegando en el agua, ujú, por lógica. sí, Pero bueno, no sé en qué momento el avión mm, solo, porque yo ya no tenía comando, sí, pudo ver que la cabina salía, no tiene este asiento eyectable, no era viable de que saliese como lo que hay actualmente y ujú, siempre se va para arriba. sí. El nuestro salía para ¿Para arriba, dónde estaba? la cabina estaba para arriba, ¿está Sí, claro? Bueno, en ese caso, yo lo que sentí en ese instante fue eh, dolores muy fuertes, lo que te decía, las luces, el fuego, sí. y se me fue el casco de vuelo, Ah, mirá, a pesar que estaba con la con máscara de la máscara. oxígeno y todo lo demás, tengo una buena nariz para sostenerla, un buen ancla, no, no, se me fue el casco de vuelo, Sí, y sentía como que alguien estuviese moviendo una chapa de zinc o estrujando papel de cigarrillo. Claro, sí, era la presión del aire sobre los increíble. tímpanos, Sí, impresionante. Y bueno, te decía, lo que primero visualizo que estoy eyectado, me doy cuenta que estoy eyectado ujú, cuando veo las piernas, hacia arriba. digamos, las rodillas hacia el cielo, porque Ujú, hace toda una parábola el asiento y se va inclinando, y cuando está en la parte de arriba se comienza en forma automática a abrir todos los arneses para que el piloto caiga por un lado y el asiento por el otro. ah, ¿Se entiende? sí, sí. Entonces, cuando visualizo eso, digo, estoy eyectado. Y la segunda oportunidad que me doy cuenta que estoy eyectado es cuando me tira el paracaídas. Ajá, Siento el tirón del paracaídas. sí, Miro para abajo y estaba casi cerca del agua. Estaba muy cerquita del agua. sí, Pero me llevaba, terriblemente, el viento me llevaba hacia el sur. Entonces miro para qué es lo que venía después, hacia sí, donde iba, y veo que estoy entrando a un islote, a una isla grande. sí. Y bueno, ahí fue intencional, dice, acá me voy a romper las piernas, porque Mm, venía con una velocidad importante. sí, Llevo a levantar los dos brazos, este brazo, el izquierdo, me responde, el derecho no. Y estoy preguntándome qué pasa con el brazo derecho, sí. pego en la turba, me doy vuelta, Y te enredaste. el paracaídas se enganchó en Ujú, unas piedras y no me arrastró, y de alguna manera quedé mirando hacia arriba, ujú, con el brazo derecho debajo del cuerpo sí, y de alguna manera totalmente acostado, en una posición como si estuviese, ahí tomo conciencia, que de alguna forma estoy salvado. es increíble. Pero bueno, los dolores que tenían eran intensísimos Ujú, en todo el cuerpo. sí, Tenía una C, me estaba ahogando de la C que tenía. mire, No, evidentemente estaban choqueados, estaba en sí, shock un total. shock, sí, Miraba hacia el agua, que la tenía a unos 600 metros la costa, y podía ver bien toda la cercanía de lo que era la parte norte digamos, la costa de la Gran Malvinas, ujú, y miraba a ver si lo veía Puga, si veía algo. sí, No veía nada, era como haber claro, llegado a una isla nueva, solo. solo, imagínate en qué situación. Bueno, y empieza uno a pensar todo lo que se le ha enseñado respecto de Ujú, qué tiene que hacer con la supervivencia. Empezar, tratar de calmarse, lo sí, primero que traté de calmarme,
dije, bueno, para calmarme voy a tomar agua. Lo primero que voy a hacer es tomar agua. Entonces tenía el equipo de supervivencia a unos 8 metros, Ujú. porque está unido Al a uno asiento, ¿no? al asiento, no, Eh, no, al piloto lo tiene unido, ah, el asiento se va por su lado. ah, Lo tiene unido al piloto a través de una cuerda. sí, Entonces lo fui tomando bien, y con la izquierda, con la mano izquierda, hasta que lo logré acercar, abrir un cierre grande que tiene, es un asiento, es decir, va debajo sirve de asiento del piloto, ¿está bien? bien. Y ahí accedí a 2 sachets de agua, Ujú. que era agua proveniente de Israel, porque como estos aviones se compraron en Israel, Sí, y eso viene totalmente y herméticamente cerrado, ujú. no se lo abre para nada, era agua todavía con los sachets, con las inscripciones en hebreo. En hebreo, sí. Pero bueno, logré abrir, y yo no sé si te das cuenta, no estoy utilizando el brazo derecho. No, siempre Abrí, izquierdo. pude, y tomé el agua, y eso un poco me calmó. Ujú. Pero los dolores, no podía respirar, sentía unos dolores en la columna terrible. Sí. Y no quería saber qué pasaba con mi brazo, porque en realidad tenía clarísimo que digamos, el fabricante, que es una empresa inglesa, Martin Baker, Martín, sí. claramente, mire, caballero, hasta los 450 nudos le garantizamos que este asiento no va a tener problemas con sus extremidades, pero superando esa velocidad, si usted se eyecta, es probable que se le vaya un brazo o una pierna. Yo decía, el brazo no lo tengo. No querías ni Estaba mirar. convencido, habíamos estado navegando y eyección a 540 nudos, el brazo no lo tengo. Y Sí. el dolor que sentía era terrible, no lo quería sacar. Ajá. Hasta que dije, bueno, lo tengo que ver, a ver qué pasa. Y ahí empecé a tirar la campera de vuelo hasta que por ahí el brazo salió, lo tenía, lo tocaba, tenía sensibilidad, pero no sabía qué había pasado. Como estaba con el traje antiposición, no tenía forma de saber si había alguna herida y demás, Exacto. y lo tenía totalmente inútil. Lo que ocurrió es que se había luxado. En ese Ah, momento yo lo sabía. sí, El codo salió completo. De la misma presión del aire, el sí. codo salió completo en la posición. Y después también me enteré, una vez que volví al continente, que tenía fisuras en las vértebras lumbares, producto de la mala posición de la eyección. Ajá, Eso ocurrió durante la salida del avión. Al haber estado mal atado, sí, las fisuras se produjeron por el hecho de la posición que salí mal en la eyección. entiendo. Y el brazo por la presión del aire. Ujú. Directamente por la presión del aire me lo sacó directo del codo. Sí, Bueno, y ahí estaba. Así que con el brazo derecho sí. inutilizado, no tenía forma de hacer nada con el brazo derecho, Ujú. dolor terrible, y la columna era como si me estuviesen engrosando algo filoso y lo Sí, moviesen así, no podía ni siquiera respirar. Pero dije, bueno, son las 12 del mediodía, era más o sí, menos, 11:15, 12 sí, menos cuarto, por ahí. Si yo a las 5 de la tarde no sí. logro tener un lugar donde pueda Chao. albergarme, me voy a congelar. Así que me quería levantar hasta que pude levantarme, me costó muchísimo, era Sí, terrible. Miraba hacia el lado del interno de la isla, que veía justamente una salida de humo intenso, eran los restos de mi avión. Y dije, voy hasta el avión a ver si ha quedado algo. Después dije, no, es posible que haya quedado algo. Había una pequeña subida y sí. para mí era como si fuese la Concagua, porque no Sí, tenía forma de subir. sí. Así que ahí empecé a pensar, bueno, ¿qué hago? Me llevo, dije, voy a hacer lo siguiente, me voy a ir caminando hasta la costa y voy a caminar por la costa, Ujú. porque las ondulaciones con la parte de la turba era muy difícil ir, Sí. caminar. La Yendo costa hasta la es más roscoso, ¿no? el camino por la costa, y siempre los pobladitos kelpers Sí. estaban en la costa. Así que eso lo maduré rápidamente y dije, bueno, esta es la posibilidad que tengo, la única. Más o menos tenías una vaga idea dónde te podías llegar a encontrar, o no tenías ni idea. En realidad sabía, mentalmente estaba ubicado, Ah, pero no me acordaba de una situación que después te la comento seguido. bien. En el momento de que uno pierde la Sí, situación real de lo que sí. está pasando, le cuesta mucho al cerebro Procesar. recordar ciertas cosas que son importantísimas. Ujú, Dije, bueno, me voy a llevar el paracaídas para cubrirme a la noche, para ujú. si llega la noche, tener algo con qué cubrir. Cuando levanté parte del paracaídas, el viento me lo llevaba, imposible, me Sí, desestabilizaba.
Dije, bueno, me voy a llevar el bote salvavidas que se había armado y estaba ahí también. ujú, No, no, cuando lo quise levantar me hacía de veleta, me movía para todo, imposible. sí, Así fui descartando cosas, dije, bueno, me voy a tener que ir con lo que tengo y de ujú, alguna manera llevarme algo del equipo de supervivencia, no había manera, no podía seguir perdiendo tiempo. Estaban todas esas cavilaciones y por ahí escuché el ruido del motor. ¿Y esto qué es? ujú, Un ruido de motor que evidentemente era un vehículo. sí, Miro hacia el lugar de donde provenía y veo un Land Rover, ujú, un vehículo Land Rover sí, con dos individuos arriba. ujú, Y se habían detenido en una alambrada y a abrir una tranquera. sí, Cuando se baja el de abrir la tranquera, se bajó de verde completo con un fusil. ¿Y yo qué dije? Land Rover, sí, de verde, ver, con fusil, listo, seguro que la Royal Navy, que ya está de este lado, estamos a sí, 30, 40 kilómetros del lugar, del canal. Bueno, ahí hice la que en ese momento me parecía la lógica. sí, Van a venir, me van a hacer pelota y sí, quién va a decir, ah, no cumplieron con el Tratado de entonces, Ginebra. lo Con encontramos así, ¿Quién me iba a encontrar? ¿Quién me iba a ver? ¿Qué testigos iban a ver? obvio, Ninguno. Así que dije, bueno, le hemos dado tanto que seguramente vienen muy calentitos y me van a hacer. Así que levanté del equipo de supervivencia el revólver 38 ujú, y me quedé con el revólver 38 en la mano, agachado, porque estaba con un dolor de la columna terrible, sí, con la bufanda, el buzo de vuelo y todo lo demás, la antijé, y la bufanda que es de color azul y rojo, ujú, porque eran los colores del escudo sí, sí, de nuestro grupo aéreo. sí, Bueno, se vinieron acercando porque ya me habían visto, venían acercándose y se pararon unos 70 metros del lado opuesto al viento, así que yo no, o sea, hablaban entre ellos, pero no ujú, los escuchaba qué decían. Hasta que en un momento determinado me dice nombre uno de ellos, así como te lo digo. sí, Cuando me dijo así, lancé el revólver y le dije que por favor se acercara. Le hice señas que se acercara porque no podía sí, ni hablar. Así. ujú, Bueno, cuando se acercaron eran dos pilotos navales, ujú, porque eran los pilotos que habían estado volando los Turbomentor que sí, fueron afectados conjuntamente con los Pucará sí, en un lugar que está cerquísima ahí a 5 kilómetros, que era Puerto Calderón. exacto, Yo ni me acordaba que estaba Puerto Calderón, que era una zona prohibida de sobrevuelo, ujú, precisamente ni me acordaba que estaba ahí cerca, no sabía sí, ni lo había tomado en cuenta. Bueno, en definitiva, le dije que quién era, me subieron a la rover con todo el equipamiento que llevaban, el bote, el paracaídas y todo lo demás, 5 kilómetros a campo traviesa hasta el pobladito Kelper, que te imaginarás con mis heridas, fue terrible ese día. sí, Y tal es así que incluso pasamos en la pista donde estaban destruidos los Pucará, sí, los los Turbo mentos, Mentor y el Skyban de prefectura. exacto, Llegué al pobladito Kelpers, ahí me alojaron donde estaba el puesto comando, la casita Kelper donde estaba el puesto comando, ujú, y les pedí por favor que avisasen digamos, al continente que había visto digamos, el derribo de Puga, pero que no había visto su eyección. Pensando que Castillo, que venía a mi izquierda, habíamos sido nosotros dos los únicos atacados, él había lanzado su armamento y se había vuelto al continente. ujú, Pero la dura situación fue que eso es la que tenía la esperanza, ¿no? ujú, De que me habían atacado a Puga y me habían atacado a mí, porque yo no vi nunca a Castillo en esa situación. sí, Me llegó la pregunta de qué había pasado con el tercer avión. Ahí me di cuenta que los había perdido los dos y fue para mí muy doloroso, te imaginarás. sí, Haber sobrevivido y haber perdido los dos los numerales fue numerales, para mí. sí, Así que tenía el dolor de mis heridas y el dolor mental de haber sí, perdido a mis dos camaradas. sí, Bueno, ahí me colocaron una camilla y pasé una noche difícil con mi brazo que no lo podía reducir porque no había manera. sí, De alguna forma, al día siguiente, yo les pedía que fueran a hacer patrulla para ver si encontraban a Castillo o a Papúa, Puga, y ujú, encontraron a Puga. mira, Y lo trajeron. Puga se había terminado eyectando, yo no lo vi, ujú, cayó al agua, logró salir
y de alguna manera pasó caminando la noche para no congelarse y al sí, día siguiente llegó al pobladito donde yo me encontraba. Y ahí nos dimos un gran abrazo y yo le decía a él que había visto el impacto de su avión, que había quedado fuera de la explosión la cabina y que de alguna manera había hasta su casco fuera de la explosión, de ahí para traer una antorcha. Y él me explicaba que el avión de Castillo, que fue el primero que vio, explotó completo. Lo que me salvó la vida realmente fue sí, la premura de Luis, de Luis Puger, sí. de decir al 3 le pegó un misil, porque el 3 era él. Era él, sí, En realidad lo que vio fue el el de impacto del 2, Castillo. claro, de Ah, porque él lo, Castillo. él lo pudo ver directo. No pudo ver porque venía formando a mi avión. Ajá, Yo venía controlando el horario, sí, controlando la velocidad, controlando la altura, controlando la posición donde estábamos, todo eso, y ellos venían formando. Ellos lo único que hacían era ir manteniendo la distancia sí, y la misma altura de mi avión. ¿Está sí, bien? bien. Entonces él vio perfecto cuando explotó el avión de Castillo. Y cuando él se apura y dice al 3 le pegó un misil y al oro 3 se estaba diciendo a sí mismo, Él mismo, en sí, realidad era el oro 2. sí, Porque si me hubiese dicho al oro 2 le pegó un misil, yo miro a mi izquierda, quizá hubiese visto ujú, digamos, la explosión del avión sí, de de Carlos Castillo. y hubiese hecho el viraje hacia la izquierda. De haber sido así, y en las mismas circunstancias de eyección y demás, hubiese caído el agua. Y si caía en el agua, no tenían Con manera. un brazo menos encima, La no. herida que tenían, no había forma. Así que bueno, todas esas cosas que uno dice ocurrieron en décimas de segundo Sí, fueron suficientes como para salvarnos la vida. in- De los tres in- que caímos, uno falleció y los otros dos logramos sobrevivir, que en una circunstancia totalmente trágica. Bueno, ahí estuvimos con Cuba, de alguna manera viendo la situación que se estaba creando, porque ujú, yo cada vez el brazo era más inflamado, me tenía un guardia marina de la Armada, que era sí, un médico clínico, que de alguna manera yo necesitaba un traumatólogo, sí, pero un médico clínico, y que cuando venía y me tocaba el brazo decía, bueno, señores, si esto se enfría y cada vez se iba poniendo más inflamado el brazo, ujú, lo voy a tener que, antes que se forme el gangreno, lo voy a tener que cortar. Era una cosa terrible, ¿no? sí, Porque claro, el brazo se estaba convirtiendo en una botella de Coca-Cola de 3 litros, más o menos, increíble. ¿no? Claro, no había forma de reducirlo ahí, no tenía forma. Ujú, Así que era puro calmantes, sí, puro calmantes. Y esto ocurrió que se les fue diciendo esta situación y no me podían llevar al puerto argentino porque no, el canal estaba totalmente cortado, ujú, estaba totalmente interdictado ingleses, por los ingleses. Y vi de alguna manera el 25 de mayo y escuché todo lo que fue el guiado de los aviones A4B que ujú, atacaron la Coventry sí, y que lo derribaron allí, que fueron esos navíos son los que habían dirigido a los dos aviones que fueron los que nos interceptaron a nosotros. mira, Uno era Howell y el otro David Smith. El que me lanza a mí el misil es David Smith, que he mira, tenido contacto después de 25 años con él. Él mira, me llamó para decirme que, bueno, se había enterado estás que no vivo. había muerto. Consideró que había muerto en la eyección porque Ujú, vio que caí muy cerca de la explosión del avión. sí, Con lo cual dijo, bueno, se eyectó, pero no logró sobrevivir seguramente. ajá, Bueno, hemos tenido intercambio importante con él. mira, Y el asunto es que de alguna u otra manera tuvimos un tiempo allí hasta que fue un viernes siguiente un avión destacado desde, digamos, del continente para sacarnos sí, y no pudo lograr llegar, porque era nocturno y entró sin poder visualizarlo, y el sábado se realizó una nueva misión que fue eh, este, llegado ahí un Twin Otter ajá, con Uriona y Zárate, y bueno, ellos fueron los que nos sacaron de las islas en una operación también sí, muy riesgosa, de sí, última, muy riesgosa. Habíamos tenido ataque al resto de la pista la mañana anterior, la mañana de ese día, ujú, buscando tratar de hacer
fracasar cualquier misión que se estaba viendo ahí, porque vieron ellos que de alguna manera algo se estaba tramando. sí, Y a la tarde habían tirado bombas a la mañana que empezaron a explotar con retardo a la tarde, ujú, cuando casi el avión estaba por aterrizar y se le indicó que se volviera, pero ya estaba en final, así que sí, aterrizó. Bueno, se dieron toda una serie de circunstancias que cuando se hizo nocturno, nos subieron al avión que estaba a una cuadra, perdón, 1 kilómetro del pobladito ujú, Kemper. Bueno, me llevaron hasta allá y salimos hacia el continente. Estuve llegado el sábado a la noche ya al continente, al hospital Reuben-Cable en Comodoro Rivadavia. El ujú, domingo no quedaba bien el brazo, ya había tenido totalmente enyesado todo el tórax, pero sí, el brazo no quedaba bien, el codo, así que me derivaron ahí inmediatamente el domingo siguiente a Pompeya, nuestro hospital central. sí, la verdad, No era necesario operación, lograron que de alguna manera pudiese quedar más o menos bien el brazo. sí, Y ahí estuve 2 o 3 días, llegó mi señora y demás, por supuesto ujú, mis padres también, y de ahí me trasladaron a Tandil, cosa que me junté con el resto de mi familia, con mis hijos, sí. y bueno, esto debe haber sido el 1 o 2 de junio, y lo duro fue cuando la rendición se produjo el 14 de junio. Ahí estuve 2 meses enyesado completo, 2 meses más haciendo kinesiología y el cuarto mes volví a volar. ¿Y qué se siente volver a volar después de todo esto vivido? Al principio tenía cierto temor, suponía que me iba a volver digamos, de alguna forma a Sí, recobrar toda esa memoria y que sí, podía... No, no, no. Cuando subí al avión era como si me hubiese bajado el día anterior sin ningún tipo de problema. En increíble. realidad volví a volar y bueno, este, no tuve inconvenientes, gracias a Dios, de ningún tipo. Es que me imagino que también en esos 4 meses extrañabas volar. Sin duda alguna. Y Sí, el tema era cómo iba a quedar, porque ujú, fue una lucha muy dura con los médicos, porque ujú, que tuve que ir a Buenos Aires, al Instituto, digamos, de Medicina Aeroespacial y demás, para tratar de evitar que lo que era probable que no me autorizaran a volar por el estado todavía el brazo. físico de la eyección Ujú, que me había generado en las vértebras y el tema del brazo. Pensaba que me quedó una limitación de 20 grados y no lo puedo estirar de directamente todo. todo porque Ujú, y no, tuvo una semana fuera sí, prácticamente. sí, es mucho. Pero eso pensaba que me podría llegar a limitar y lo que no pretendía o lo que quería es seguir volando el sistema, porque si no volaba ese año ya tenía que ir a la escuela de guerra el año Sí, siguiente. sí. Dije, bueno, listo, ya pierdo toda posibilidad de volver después porque no pude seguir volando. Ujú. Así que fue todo un intenso, digamos, arreglo de tal manera de poder volver a volar y logré hacerlo. Y bueno, después volví como jefe de escuadrón, jefe de grupo a los sistemas Mirage, así que, Bien, digamos, todavía tenía algo más por hacer. bien, bien. La verdad, Raúl, con todo esto no, nos contaste todas tus vivencias. Tenés una historia muy, muy particular, un derribo, una eyección, una recuperación. Y sinceramente tenía ganas de entrevistarte, lo pudimos hacer y fue un placer para mí. Maestría para mí también, y lógicamente quedo a tu vuestra disposición y lógicamente también a disposición de quien quiera por allí escuchar los relatos de todavía en persona que podemos hacer. No nos queda Exacto. demasiado tiempo, hay que ser claro. Pero bueno, de alguna manera lo hicimos con honor y lo volveríamos a hacer si es necesario. Y no me cabe la menor duda. Estamos en contacto, como siempre te digo, y te mando un fuerte abrazo. Y gracias por participar del Pienso para programa. vos también y cuídate mucho. Cuídate Igualmente. mucho. Hasta la Hasta próxima. pronto. Hasta Dios. Bueno, fuerte abrazo.